Hola, a ver, voy a esperar que llegue la gente porque veo que pasó lo mismo que el otro miércoles que se cortó. Así que voy a esperar un poquito, vamos a chequear que todo está bien. Ya estoy viendo que están llegando. A ver, está todo correcto. Bueno, yo empiezo a hablar, ¿eh? Voy a esperar que lleguen algunas personas más que estaban conectadas, porque el miércoles pasado sucedió lo mismo. Fueron como 5 minutos de el principio de la emisión, mientras estamos esperando que lleguen todos, y de repente se cortó y ahora pasó lo mismo. Así que, bueno, bienvenidos todos a un miércoles más de entusiastas por la genealogía, la historia familiar y todas estas cosas que nos gustan a nosotros. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y que dejen un poco de lado todos los quehaceres que tienen en el otro hemisferio, que están de verano ahí. Me imagino que no es un buen momento, algunos están comiendo rápido, para venir a compartir con nosotros todo lo que trae nuestro amigo Alan para enseñarnos. Hola Marcelo, hola Sonia. Mi nombre es Sonia Mesa, soy la Country Manager, la gerente país para MyHeritage en español. O sea que por donde ande alguien que hable español, pues soy un poco, entre comillas, la responsable. Y bueno, yo creo que vamos a dejar... les quería mostrar que esta es la oferta que hay actualmente, porque a lo mejor en un vídeo que puse por ahí había... Hola César, hola desde Venezuela. Había alguna oferta antigua, ¿vale? Pero ahora por venta de San Valentín, los test de ADN están a 59 euros. Es importante que sepan... Voy a sacarme un poco... 2 segundos. Vale. Es importante que sepan que en los países que todavía o que se descontinuó el envío de los test de ADN, pues esperamos que lo podamos retomar. Hay cosas que escapan a nuestra voluntad, ¿no? A lo mejor cambian las cuestiones aduaneras, cambia pues la recepción de ciertos artículos, los impuestos para los clientes son demasiado altos, y bueno, son una serie de cosas que tenemos que valorar. Y sumado a esto, cuando a alguien no le llega un test de ADN porque aduana no le avisa, porque lo devolvieron, porque etcétera, MyHeritage siempre se los repone. Si ustedes se comunican con nosotros y nos dicen que no les ha llegado el test, pues se repone. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, entonces, bienvenidos todos. Concordia Argentina, qué bien, Ángel, qué lindo. Yo no tengo mi mate ahora por aquí. Bueno, para que sepan, tomo mucho mate. Bueno, quito esto, me dejo de hablar y le doy la bienvenida a Alan. Hola, Alan, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal Sonia? Bien, ¿cómo estás? ¿Calor por ahí o no? Sí, 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 calor. El Y el clima clima político no te cuento, calentito también, como por aquí, por todo España, el ¿eh? mundo, ¿no? Parecido a España. Me encanta porque aunque estemos de este lado del otro del charco, las noticias como que se repiten, cambian los nombres de las personas, pero todo es lo mismo, ¿no? Sí, sí, Los seres sí, lo sé. humanos somos muy curiosos. Alan, nos va a venir a contar cómo... Voy a compartir aquí las herramientas para hacer genealogía en Paraguay. Sí. Eh, ¿Tú naciste en Paraguay? No, yo soy argentino. Vale. Mis padres son paraguayos, los O sea dos. que tuviste que hacer entrevistas familiares, ¿no? Sí, claro, yo tengo sangre paraguaya por los cuatro costados. Bueno, voy a intentar yo, a ver.
si puedo abrir la... Espera, 2 segundos. A ver si me deja abrir esto o no me lo deja abrir. Estoy intentando abrir la diapositiva de... Lo siento, lo tenía todo controlado. Así que sí. Pero no estás preparada. No, sí, pero siempre pasa algo más. Ahora ya la estoy bajando para compartirla con vosotros. Así Alan está tranquilo. Ahí está cargando. Vale. Así que tuve que recorrer siempre al Paraguay para saber sobre mis ancestros. Claro. Alan, escucha, yo me olvidé de deciros algo. A ver. Voy a sacar todas las 32 pantallas que tengo aquí. Me dice el otro día Isma, me dice, y voy a empezar, ¿sabes por qué? Porque el otro día me olvidé de sortear una cuenta y yo sé que la gente la está esperando porque es como un poquito elevado el costo. Entonces Sí. voy a compartir ahora mismo esta pantalla que tengo, ¿vale? Y espero que no se me corte esto, yo creo que no. Pero bueno, por la duda. Aquí creo. Sí, 2 segundos. Y les cuento. Vale, entonces ahí pueden ver el recuadrito de ganar una cuenta completa. Tienen que, la forma de ganarla es comentar en el vídeo en el que estamos emitiendo. Muchos ya dicen hola, no sé qué, hacen preguntas también. Y darle clic al me gusta, al like y al corazón, que parece que ahora es muy importante dar al corazón, y quedarse hasta el final, porque al final es cuando vamos a decir al ganador. Quien quiera una cuenta lo tiene que decir, porque yo sé que también que hay muchos usuarios aquí que ya la tienen, entonces pues después nos encontramos con que vamos a darle la cuenta y ya la tienen, ¿vale? Aunque podemos extenderles un poco más la suscripción, pero no tiene tanta gracia, ¿no? Entonces me gustaría que lo pongan si quieren la cuenta. La cuenta que estamos, que vamos a regalar hoy es el más completo, que pone $199 al año, bueno, según promoción, ¿vale? Ese es el precio normal, porque no sé si ahora está más rebajado o menos, $199 o euros. Y cuando se las activemos, les va a aparecer Premium Plus, ¿vale? Porque el Premium, el completo es la suma de Premium Plus y el paquete de datos. Y van a tener pues tamaño del árbol familiar ilimitado, soporte prioritario al cliente, Smart Matches, que ya saben que son las coincidencias inteligentes, funciones avanzadas de ADN, las herramientas, Instant Discovery, que son los descubrimientos instantáneos, y un montón de cosas más, ya no me quiero poner a hablar. Y para contactar con atención al cliente, que a veces no sabemos cómo proceder, lo primero que tendrían que hacer es ir a ayuda. Siempre recomendamos eso, que vayan a ayuda, porque a veces no puedo subir tal cosa, no puedo hacer tal otra, ¿no? Y es más complicado que os atiendan cuando hay una página de ayuda súper completa, con capturas de pantalla y etcétera. También hay un grupo en Facebook. Hay varios grupos en Facebook en donde se comparten cuestiones frecuentes en MyHeritage. También tendrían que saber qué tipo de cuenta tienen, porque les cuento que no se sorprendan, pero lógicamente si tienen la cuenta básica no tienen soporte, porque es una cuenta básica, gratuita, ¿vale? Entonces llaman por teléfono, les piden el ID de usuario, dicen el ID y le dicen buenas noches. Entonces es importante saber qué tipo de cuenta tienen. Vale, siempre les vamos a pedir el ID de usuario, el ID de usuario y el email de registro, el email con el que crearon la cuenta. Luego pueden llamarnos por teléfono, pero también no está disponible para todos los países. Entonces, en el caso de España, pues sí hay teléfono, pero en el caso de Argentina, Chile, Paraguay, pues no. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo mejor es escribir un mensaje privado para no exponer todos vuestros datos
aquí en la página de MyHeritage en Facebook, ¿vale? En español. Yo creo que eso ya está por ese lado. Y ahora sí, ahora te presento en condiciones, Alan, porque no puedes. Estamos ahí. Yo digo, a mí me faltaban cosas que decir. Bueno, Alan Aponte es dibujante y animador de dibujos, director de su propia empresa de video marketing para empresas. Es casado, tiene 3 hijos y paralelamente desde hace más de 10 años investiga el origen de su propia familia y también la de numerosas familias paraguayas y argentinas a través de la genealogía, actividad que ha llegado a convertirse en una pasión para él, de lo cual doy fe. Es propietario del sitio genealogiadelparaguay.com. Ahí lo pueden contactar, ¿vale? Que yo sé que después siempre tienen dudas, preguntas, o a lo mejor quieren contratar sus servicios, o bueno, que les dé algún consejo, pueden encontrarlo allí. Y actualmente está escribiendo un libro que recopila sus experiencias con la genealogía. A la vez estudia online un certificate en historia familiar en la Brigham Young University de Idaho, ¿vale? Ya saben que la Brigham Young es como la maestra de las maestras en certificar historia familiar. Y yo creo que entonces, esto lo dejo, espera, ahora ya otra vez voy con 50 cosas y voy a compartir la charla. Si la tengo aquí. Lo siento, ¿eh? Vale. Esto es mal. Ahora sí. Aquí y ahí. Se ve bien, ¿no? A ver, no. Tranquilos. Ahora se ve bien. Alan, ¿tú la ves? Bueno, ahí veo bien, verla, sí. Pero bueno, yo me salgo de aquí de cámara, te estoy escuchando, ¿vale? Y dejo de hablar un ratito. Y ya. Bueno, empiezo nomás entonces. Sí, es todo tuyo. Ok, bueno, gracias por la presentación, gracias Sonia por la oportunidad. También hace muchos años nos conocemos por la genealogía y siempre te seguí en tu canal de YouTube cuando hacías también este tipo de reuniones semanales, donde siempre había charlas muy interesantes. Y bueno, también como ahora con tu trabajo en MyHeritage y siempre en el Facebook. Alan, yo ya ni me acuerdo. De antepasados y en el Facebook siempre estás posteando y agregando cosas sobre el tema que tanto nos apasiona a algunas personas. A mí me tocó, por cuestiones de haber nacido de padres paraguayos, investigar en el Paraguay sobre mis ancestros. Cuando empecé, hace ya varios años, no sabía nada casi del Paraguay, muy poco, pero bueno, me fui adentrando y todos estos años de experiencia me dieron, muchas vivencias y he aprendido muchísimo sobre cómo encontrar a un antepasado, ¿no? Si quieren empezamos con la diapositiva, dice... ¿Voy bien? ¿Voy bien ahí? Ahí va bien, sí. Vale. Algo que tuve que aprender y que creo que les toca a todos los que quieren investigar sobre sus ancestros es sobre la historia del país donde vivieron. En mi caso voy a hacer un breve repaso de la historia de Paraguay. Paraguay tiene una historia muy interesante que empieza con los primeros conquistadores que llegaron acá a la zona del Río de la Plata. Después hay un periodo colonial, después viene la independencia. Después voy a hacer un breve comentario sobre las dictaduras de Gaspar Francia y los López. Y 2 guerras que fueron claves en el desarrollo de la historia paraguaya, que son la Guerra de la Triple Alianza, también le llaman la Guerra Grande, y la Guerra del Chaco. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es necesario ubicarnos en el contexto histórico en el cual vivieron nuestros antepasados, para entenderlos y también para encontrarlos, porque los sucesos históricos, el contexto donde vivían, muchas veces los obligaron a ellos o hicieron que ellos tomaran ciertas decisiones
las cuales tenemos que saber para poder encontrarlos. Por ejemplo, si emigraron, cambiaron del lugar donde vivían, si había una guerra, tuvieron que ir a la guerra, bueno, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. La de los primeros conquistadores. Bueno, hay que pensar por Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza era un miembro de la nobleza española. Su familia, los Mendoza, eran nobles. Y él fue comisionado por el rey para ser el primer adelantado del Río de la Plata. Esto significaba que la misión de Mendoza era venir al sur de Sudamérica, para asegurar para la corona española todas estas tierras, porque los portugueses ya habían avanzado sobre el Brasil y estaban también yendo más hacia el sur. Había esa competencia entre Portugal y España para repartirse las tierras del Río de la Plata. Anterior a Mendoza ya habían venido algunas expediciones, como la de Solís, Juan Díaz de Solís, Alejo García y Sebastián Caboto, pero ninguna de ellas logró establecer un asentamiento permanente de españoles. Pedro de Mendoza fue el primero que lo logró. En 1536 él funda el fuerte de Santa María del Buen Aire, donde ahora es la ciudad de Buenos Aires, en febrero de 1536, pero lamentablemente ese fuerte, ese asentamiento, tuvo que ser abandonado porque hubieron fuertes enfrentamientos con los indígenas, los que eran 10, que obligaron a los españoles a irse porque les cortaron el suministro de comida, no podían ir a cazar, no podían. Entonces pasaban hambre. Pero de Mendoza ve que el fuerte de Buenos Aires va a fracasar, entonces envía a algunos de sus compañeros, de sus ayudantes. Por eso agregué yo ahí a Juan de Ayolas y a Juan de Salazar y Espinosa, que entre otros fueron enviados a explorar las tierras hacia el norte. Subieron por el río Paraná y la misión de ellos era encontrar un lugar mejor para poder establecerse. En realidad ellos lo que querían encontrar eran metales preciosos. Pero en el Paraguay no lo encontraron, ¿no? Nunca encontraron las riquezas que habían, por ejemplo, en la zona de los incas o de los aztecas. Así que Pedro de Mendoza muere en 1537, un año después nomás de haber llegado, y Juan de Ayolas queda como su sucesor. Juan de Salazar y Espinosa lo agregué porque él es el fundador de la ciudad de Asunción en 1537. La fundación de Asunción fue muy importante porque cuando abandonaron Buenos Aires los españoles, todos se juntaron en Asunción. Así que Asunción llegó a ser el centro desde el cual operaron los españoles. Y Domingo Martínez de Irala fue otro sucesor de Ayolas. Ayolas muere también en el Paraguay, en medio de una de sus expediciones, y queda entonces al mando Domingo Martínez de Irala, el segundo gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. También llamado Padre del Paraguay, porque él concertó la paz con los aborígenes, los indígenas guaraníes, carios, y de una manera muy curiosa, no a través de la fuerza, sino mediante la unión de los españoles con las mujeres guaraníes. Y esto fue el comienzo del mestizaje tan característico de toda la zona del Río de la Plata, la unión de los españoles con las indias. Yo soy descendiente de Irala. Él tuvo varios hijos con una de sus concubinas, se llamaba Leonor, la india Leonor Moquiracé, hija del cacique Moquiracé. Bueno, Sonia, yo sigo, no sé si querés interrumpirme a hacer una pregunta. No, tú tranquilo, yo estoy compartiendo el vídeo por ahí por donde puedo. Perfecto. Sigo con la otra diapositiva, la del periodo colonial. Irala entonces muere en 1556, después de 20 años de haber estado al mando de todas estas
esta zona. Y bueno, entonces este grupo asentado en Asunción de españoles, ya ahora mezclado con los indígenas, no recibió mucha más inmigración de otros españoles. Llegaron unos pocos con algunos expedicionarios famosos, digamos, Cabeza de Vaca, Sanabria y Ortiz de Zárate, pero prácticamente cesó la inmigración en 1575. Solamente llegaron algunos de ahí, en esos años llegaron algunos pocos funcionarios clérigos o mercaderes, pero no hubo una aluvión migratoria, así que ese núcleo fue el que después empezó a expandir, y el encargado de expandir el dominio español por toda la zona del Río de la Plata. Por eso Asunción se la llama la madre de ciudades, porque los vecinos asuncenos, sus hijos y nietos ya después, empezaron a abandonar Asunción para ir a fundar otras ciudades. Entre las más importantes, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una segunda fundación en 1580, la ciudad de Corrientes, la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, así son los nombres de esas ciudades, y otras como por ejemplo Santa Cruz de la Sierra, que ahora está en Bolivia. Eso sería interesante después, en algún momento, hablar de las similitudes en cuanto al ADN entre los bolivianos orientales y los paraguayos. Bueno, todas estas poblaciones, hoy algunas tienen millones de habitantes. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes de Sudamérica. Es curioso pensar que todas ellas hablaban guaraní en sus inicios. Muy bien. Durante los siglos XVII y XVIII hubieron muchos conflictos entre los encomenderos y los jesuitas. Bueno, los jesuitas eran esta orden religiosa que también se establecieron ahí y fundaron las reducciones, donde tenían muchos indios a su cargo, trabajando para ellos los educaban. Los encomenderos tenían una misión similar, pero tenían muchísimos menos indios a su cargo. Y habían conflictos entre ellos por temas comerciales. El comercio lo dominaban los jesuitas y los encomenderos competían con ellos. Pero entonces hubieron varias guerras entre ellos, batallas, hasta que al final los encomenderos expulsaron a los jesuitas en 1767. ¿Quiénes eran los encomenderos? Bueno, las encomiendas eran una institución que duró varios siglos, por eso es importante tenerlo en cuenta, porque en mi caso uno de mis antepasados, Martín de Aponte, él fue encomendero. Entonces empecé a buscar en censos de encomenderos, empecé a buscar en archivos sobre los encomenderos y lo encontré, y pude ver cuántos indios tenía a su cargo, por ejemplo, cómo se llamaban, porque en los censos también anotaban los nombres, y cómo había logrado esa encomienda. La encomienda no era para cualquiera, sino que era para unos pocos españoles, casi siempre los descendientes de los conquistadores, o personas que habían hecho algún tipo de mérito muy especial. Y entonces el gobernador les otorgaba ese beneficio de la encomienda. Para mí es interesante este tema porque la encomienda en Paraguay llegó casi hasta la época de la independencia paraguaya. Así que, bueno, sigo con la otra diapositiva. Ya en la época de la independencia, en 1805 y 1806, vienen los ingleses para acá para tratar de invadir Buenos Aires y Montevideo. Algo poco conocido es que el Paraguay ayudó a expulsarlos, a los ingleses. El Paraguay envió, como era parte del virreinato del Río de la Plata, envió una contingente de soldados. Esta parte me tocó también estudiarla porque un antepasado mío, mi abuelo sexto, perdón, Juan Tomás Aponte, él estaba en esa comitiva, junto con su hermano Juan Andrés. Ellos vinieron a Buenos Aires y a Montevideo para pelear contra los ingleses. ¿Por qué es importante esto? Porque los paraguayos que llegaron acá, muchos de ellos
se empaparon de las ideas de separatistas, independentistas, que ya empezaban a bullir en el virreinato en esos años. Así que así como los patriotas argentinos en 1810 proclamaron la independencia, el 14 de mayo de 1811, estos líderes militares, los sobrevivientes de aquella guerra contra los ingleses, llevaron a Asunción las ideas de independencia y el 14 de mayo de 1811 Paraguay proclama su independencia. Yo puse ahí próceres, Yegro, Francia, Iturbe, Troche, Caballero, Molas de la Mora, Bogarín, etc. Son todos apellidos y nombres que hoy son reverenciados, así como acá en Argentina San Martín, Belgrano, etc. Hoy casi todas las ciudades o plazas o calles del Paraguay tienen los nombres de estos próceres. Por cierto, eran todos parientes, o casi todos, y muy jóvenes también, por medio de 25 o 30 años fueron los próceres de la independencia del Paraguay. Sigo con la otra. Las dictaduras, una vez que el Paraguay se independiza, el que queda al mando se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, un personaje muy interesante también para estudiarlo, para saber sobre su vida. Hay un libro que escribieron de él, escribió Roa Bastos, se llama Yo el Supremo, porque él se hacía llamar a sí mismo el Supremo Dictador, o el Supremo. Bajo su gobierno, el Paraguay se aisló del mundo. Él gobernó muchos años, de 26 años, de 1814 a 1840. Él prohibió la inmigración, por ejemplo, prohibió el comercio. Solamente había un poco de comercio con otros países a través de un puerto solamente. Así que bueno, el Paraguay vivió aislado durante todos esos años, con una economía pobre, digamos. Eso cambió cuando asumió Carlos Antonio López. Asume una vez que muere el dictador, Francia, y Carlos Antonio López gobierna de 1844 al 62. Acá las cosas empiezan a cambiar porque Carlos Antonio López decide para el Paraguay que empiece a desarrollarse tecnológicamente y económicamente, y entonces sí fomenta la inmigración. Acá, en esta época, es cuando llegan muchos inmigrantes italianos, ingleses y franceses, algunos también, y de otros países. Se empiezan a ver en los registros apellidos extranjeros. Así que bueno, Paraguay llegó a ser una potencia tecnológica o económica de aquellos años. Tenían ferrocarril, telégrafo, fundiciones de hierro, etc. Bueno, Francisco Solano López fue el sucesor de su padre. Él fue quien gobernó de 1862 a 1870. Bajo su gobierno ocurrió la masacre de la Guerra de la Triple Alianza, que ahora vamos a detallar en la diapositiva siguiente. Ahí están las fotos de los tres dictadores. La anterior, la de dice Guerra contra la Triple Alianza, muy bien. El Paraguay, mediante Francisco Solano López, el Paraguay se mete en una guerra total contra Brasil, Argentina y Uruguay. Esa guerra duró 5 años y el resultado fue el exterminio casi total de los hombres, porque los hombres que fueron a la guerra casi todos fueron exterminados. El 50% al menos de la población paraguaya falleció. Quedaron solamente mujeres, niños y ancianos. Así que bueno, se puso ahí desastre demográfico. Hubo muertes no solo por la guerra, sino por enfermedades, hambre. Esta contienda fue la más sangrienta sin duda de América del Sur. Hasta los niños, mujeres y ancianos también pelearon. Hay una batalla que se recuerda siempre, la batalla de Acosta Ñu, donde pelearon un montón de niños que fueron masacrados por los soldados brasileños. Uno de esos niños era un pariente, Juan Ascencio Aponte, que sobrevivió a esa batalla y después tuvo abundante descendencia estoy en contacto con ellos hasta hoy. La guerra terminó con la muerte del mariscal López. El Paraguay perdió parte de su territorio y de su población. Terminada la guerra, el país tardó décadas en recuperarse económicamente. Y otra cosa que de interés para los genealogistas, se perdieron muchos archivos
entre ellos la colección Río Branco, de la cual después voy a hablar. Sigo con la otra diapositiva. La otra guerra que marcó también la historia paraguaya fue la Guerra del Chaco. No habían pasado apenas 50 años de la destrucción casi total del Paraguay cuando ya se estaba enfrentando en otra guerra. De 1932 al 35 fue por una disputa territorial con Bolivia. Ambos países, muy pobres en esa época, reclamaban la región del Chaco Boreal, un territorio desértico, seco, caluroso, donde se creía que había reserva de petróleo y gas natural. El Paraguay movilizó aproximadamente 150.000 hombres para la lucha. El Paraguay sufrió 32.500 bajas, Bolivia 60.000. Las condiciones, el terreno de lucha eran totalmente inhóspitas, muchos murieron de sed, no solamente por la guerra. En fin, el Paraguay al final termina ganando la guerra, se quedó con 2/3 del terreno disputado. Es importante esta guerra porque, bueno, hoy en día casi todas las familias paraguayas tienen algún ancestro que peleó en esa guerra, un bisabuelo, abuelo, tatarabuelo. Y también porque esa guerra movilizó mucha gente y empezaron a poblar diferentes partes del Chaco. Un ejemplo es la comunidad de los menonitas, que es también una historia muy interesante, muy curiosa. Hablan alemán ellos ahí en una parte del Chaco. Paraguay empezó a tener más interés por esa zona y empezaron a poblarla. Bueno, sigo con la otra diapositiva. Actualmente el Paraguay se divide de esta manera. Tiene 17 departamentos. Aquí están sus nombres con las capitales. Casi toda la población se concentra en la parte sur, al este del río Paraguay. La parte norte está poco poblada y la parte del Chaco muy poco poblada. Algo que te quería contar, Sonia, es que tuve la oportunidad de recorrer gran parte, toda la parte sur y un poco del departamento de San Pedro. 10 de los 17 departamentos lo pude recorrer en medio de mis búsquedas genealógicas. El año pasado yo tuve la oportunidad de hacer un viaje de un mes dedicado exclusivamente a esto, a la genealogía. Fui con mi papá. ¡Qué envidia! Sí. Tuvimos que organizar muchas cosas y siempre digo que agradezco el apoyo de mi familia, sobre todo a mi esposa, porque ella se quedó con mis 2 chicos. Y bueno, yo fui con mi papá y recorrimos los lugares que yo ya tenía identificado de antemano por tantos años de investigación, pero fuimos para visitar personas que yo había conocido online durante todo el tiempo de investigar y también para visitar los cementerios, registros civiles, parroquias, archivos, juzgados de paz, etcétera, de los diferentes puntos donde yo sabía que estaban los apontes. Ese es el apellido que vengo investigando hace muchos años. Investigo su origen, pero también sus ramificaciones. Y tengo identificados en todas las partes de Paraguay donde se fueron dispersando. Mi apellido es difícil de investigar porque desde el año más o menos 1600 que está en el Paraguay, así que ya no sé, se ha esparcido muchísimo por todos lados. Bueno, sigo con la siguiente. Todo esto hasta acá, digamos, fue el contexto histórico. Importante es conocerlo. Pero ahora quisiera hablar de las fuentes documentales. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos aquellos interesados en investigar en el Paraguay? Primero, yo puse ahí registros familiares, porque lo primero que hay que hacer es empezar por casa. Empezar por uno mismo y por sus padres, si los tiene vivos, o sus abuelos, si tienen la suerte. Empezar a entrevistarlos y preguntarles dónde naciste, dónde nacieron tus padres, dónde nacieron tus abuelos, y anotar todo. Hasta que, bueno, va a llegar un momento en que la memoria familiar tiene un límite. Tus abuelos se van a acordar a lo mejor de sus padres y hasta sus abuelos, pero por ahí más atrás no.
con los datos que recopilaste en tu familia, entonces ahí es cuando vos podés pasar al registro civil o a los demás registros, que voy a hacer ahora un breve repaso de cómo acceder a cada uno: los registros parroquiales, el Archivo Nacional, los censos, archivos militares y libros de historia y genealogía. Así que empezamos por el registro civil, que es la siguiente diapositiva. Bueno, creado en 1880, que es cuando se separan acá los registros de la Iglesia y del gobierno. ¿Por qué se crea el registro civil? Bueno, porque el gobierno está interesado en tener registro de cada uno de los habitantes del país. Anterior a eso, entonces anterior a 1880, la Iglesia llevaba ese tipo de registros, pero bueno, se separan en este momento y se lleva, además de los registros parroquiales, el gobierno lleva también registro de nacimiento, matrimonio, de funciones y legitimación, reconocimiento y legitimaciones, que es muy interesante esos libros, porque los padres que a veces tenían hijos naturales, al principio eran anotados con el apellido de la madre nada más, pero el padre tenía la oportunidad de ir y reconocerlo, y había un libro especial para eso, en donde el padre reconocía a sus hijos. Podría no haber estado casado con la madre de sus hijos, pero igual podía reconocerlos. Así que eso es importante. A veces nos trabamos en la genealogía paraguaya por la gran cantidad de hijos naturales. Como le decía, gracias a esta guerra de la Triple Alianza, la familia fue destruida, quedaban pocos hombres, y hubo un aluvión de hijos naturales. Entonces en los registros van a ver únicamente los nombres de las madres de los niños. El cura, al anotar un bautismo de un niño, no anotaba el nombre del padre si el hijo era ilegítimo. Bueno, en cuanto al registro civil, hay una parte que está indexada. Esto fue indexado por el gobierno. O sea, lo que hicieron fue agarrar cada uno de los libros, o las copias de los libros, porque se guardan copias de los libros de cada uno de los registros de los pueblos, se guardan copias en Asunción, y extrayeron de ahí los nombres y los datos más importantes. Así que se puede consultar una versión indexada del registro civil no en todos los registros civiles, sino solamente en las cabezas departamentales. Por ejemplo, en el departamento de Paraguarí, por ejemplo, si yo voy a cualquiera de sus pueblos, no voy a tener acceso a una computadora para buscar ahí en el registro civil a mi antepasado, sino que me tengo que dirigir a la capital del departamento, a la ciudad de Paraguarí, por ejemplo. Y ahí entonces hay una computadora con internet y con la base de datos, y puedo ahí buscar un antepasado. Lo que yo noté de este trabajo de indexación es que, si bien la mayoría de las cosas está bien hecha, no se puede ver la imagen original del registro. No tenían esa tecnología en ese momento. Pero sí hace referencia al número, a la oficina del registro, con el número del libro, el tomo, el acta y el folio. O sea que si aparece tu ancestro indexado en el registro civil, te va a indicar, te van a imprimir una hoja con los datos de tu antepasado, en el cual va a aparecer el número de registro, el libro, para que vos vayas y veas el original en el registro civil. Bueno, ahí puse una foto. Los registros civiles suelen ser así, por lo menos en los pueblos. Bueno, este tipo a veces son casas de particulares. Casas de familias que alquilan el lugar al gobierno, y ellos trabajan como funcionarios y atienden ahí a la gente. Bueno, puse una foto ahí del registro civil de Quequeó, que tuve. De ahí son mis antepasados, un pueblito con un nombre difícil de pronunciar, Quequeó. Estuvimos ahí revolviendo los libros, y ese pueblo no tenía una computadora para esto que estábamos diciendo, de poder acceder a registros indexados. Cuando visitamos ese registro civil,
una prima de mi papá nos acompañó y nosotros pudimos hacerle ver la importancia de mantener los libros en orden, la importancia de indexar esos libros tan valiosos que estábamos consultando. Así que ella después, cuando nosotros ya nos fuimos del Paraguay, hizo una gestión ahí entre los parientes, y uno de los parientes donó una computadora al registro civil, y esa es la foto que se ve. En ese momento están recibiendo la computadora. Qué bueno, Alan, qué bueno. Sí. Bueno, paso en la siguiente diapositiva. Bueno, es una foto del año pasado del registro civil de un pueblito vecino de Quequeo, se llama Buyapegué. Como les decía, esto es una casa de un particular. Suele pasar muchas veces que, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que los libros están en mal estado de conservación. Así que creo que por eso es necesario, ojalá que en algún momento el Estado o alguien se ocupe de hacer un recorrido por los registros civiles y digitalizar todos esos libros. En algunos casos las hojas se están deshaciendo. Yo tuve la oportunidad de ver registros, papeles todos rotos, que me puse ahí a armarlo como si fueran rompecabezas, y entonces fotografiarlo para extraer algún dato que me interesaba, ¿no? Bueno, seguimos. En la siguiente foto hay un ejemplo de un registro de nacimiento en un registro civil. Lo pongo acá nomás para que vean la cantidad de datos que podemos extraer. Ahí dice, por ejemplo, acta número 33, aparte de la parte de arriba. Volvemos a la siguiente, a la anterior. Ahí. En el pueblo de Quequeo, el 28 de octubre del 1942, a las 9:45 de la mañana. Lo leo como para que vean qué clase de información van a obtener. Ante mí, Julián Ruiz Díaz, que es el encargado del registro civil, compareció doña Ana de Jesús Cañete, esta es mi bisabuela, de 30 años de edad, soltera, paraguaya, de profesión costurera, domiciliada en este pueblo, que declara que el viernes 17 de marzo de 1935, a las 6 de la mañana, en este mismo pueblo, nació una criatura de sexo femenino y se le dio el nombre de María Elena, a quien reconoce como su hija natural. María Elena es mi abuela paterna. Bueno, entonces, como ven, hay muchos datos que se pueden extraer. Fecha y hora de nacimiento, nombre, por supuesto, de los padres, en este caso de la madre porque era hija natural. La profesión, como para que también sepas en qué trabajaba tu antepasado. A veces, si tenías suerte, también anotaban los nombres de los abuelos del niño, paternos y maternos. Y hay que prestar atención también a los testigos. Ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde seguramente los testigos eran o vecinos o parientes. Hay que prestar atención también a eso. Y algo interesante que yo encontré en muchos de los registros es la firma de los padres. Ahí, por ejemplo, en el medio se ve la firma de Ana Cañete. A veces en nuestra familia no tenemos esa información y es interesante poder fotografiar aquella firma de ese registro. Que en este caso, bueno, ante ese papel, ahí estaba Ana Cañete firmando. Hacía mucho tiempo. Bueno, hay que prestar atención y revisar con mucha paciencia todos los libros. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, mi abuela fue anotada en 1942, pero ella nació en 1935, así que si yo hubiera buscado en el libro del 35 y como no aparecía me rendía, bueno, no hubiera encontrado el registro de mi abuela. Así que hay que buscar en un rango de años. Alan, te pregunto, porque seguramente después nos va a quedar la pregunta de Iñaki fuera de contexto. Dice, ¿qué aportaba la nota marginal de ese acta de nacimiento? ¿Qué aportaba? Bueno, a veces los funcionarios ahí notaban que había una copia de ese registro en otro lugar, y entonces te daban una información sobre el libro, sobre la ubicación de esa copia. También, sí, hay que prestar atención a todo lo que está ahí anotado. A veces las personas iban como les decía, el padre iba a reconocer a sus hijos, y entonces también se hacía una nota al margen de que este niño fue reconocido por su padre tal y tal.
y ese registro se ve en el libro tal, folio tal. Entonces, sí, yo lo que hacía era tomar fotos de todos los registros y después con paciencia en mi casa con la computadora revisar en detalle todo lo Ya que decía tenías tu el... tesoro, entonces lo podías ampliar, Sí, sí, lo ampliaba, ¿verdad? lo retocaba, lo giraba, sí, lo recortaba. Hay que ir temprano al registro civil, suelen abrir solamente de 8 a 12, o sea que son pocas horas para investigar, o a veces de 9 a 1, o sea, hay que levantarse temprano y estar ahí primero, ¿no? Eso es lo que hacíamos con mi papá, estábamos ahí antes de que llegue el funcionario y apenas llegaba ya ahí lo abordábamos y, y le pedíamos ayuda para que nos permita revisar los libros. No tuvimos problema con ninguno, son todos muy buenos los funcionarios de los registros. Así que hay que tratarlos bien. Puse ahí lo que estamos viendo en la pantalla ahora es una muestra de esos registros indexados que yo le estaba comentando. En las cabezas departamentales vas a la computadora y el funcionario te va a mostrar algo así. Yo, por ejemplo, acá busqué a un tal Aponte, Villagra. Y había un registro de él de defunción. Y ahí tenemos muchos datos. Ellos te hacen una impresión de esto. Pero bueno, yo le saqué una foto a la pantalla para poder tener eh, una muestra de cómo es este trabajo de indexación que hicieron. La oficina, ahí arriba a la izquierda dice oficina 211 de Villarrica, libro tanto, año tanto, tomo 2, acta 90, folio 44. O sea, si vos querés buscar el original, tenés que ir a Villarrica y pedir por este libro. Y lo que vas a encontrar son los datos de este difunto, Aponte Villagra, y varios datos que aparecen en el registro original que fueron indexados acá. Su fecha de nacimiento, año, la cantidad de años que tenía cuando murió, etcétera, ¿no? Bueno, podemos pasar. Entonces, creo que esto es todo lo que podría decir por ahora rápido sobre el registro civil. El registro civil, como les decía, tiene un límite, o sea, a partir ya del 1880 para atrás, hay que recurrir a los registros parroquiales porque son ellos, fue la Iglesia Católica la que históricamente guardó los registros de las personas. ¿Cómo? Mediante los bautismos, las confirmaciones, matrimonios y defunciones. Las parroquias se guardaban esta valiosa información. También en otras parroquias se puede llegar a encontrar certificados de soltería, impedimentos y dispensas matrimoniales, divorcios y cofradías. Archivos sobre cofradías, documentos sobre cofradías. Vamos a después ir hablando de cada uno. Por ejemplo, bueno, los libros de bautismos, confirmaciones, bueno, son las Espera, que se me descontroló el tema este. ¿Quieres que pase a este? No, un ratito más nos quedamos en el anterior. El anterior, va. Bueno, sí, a ver, veamos el de bautismo. Como para que la gente vea ahí. Yo puse ahí unas flechitas. ¿Qué podemos ver en un registro de bautismo? Fecha del lugar de bautismo, nombre del párvulo. Párvulo es niño, pequeño. Los nombres de los padres del bautizado. Nombre del padrino, hay que prestar atención. Y fecha de nacimiento del párvulo, a veces también se anotaba. Y también, si teníamos suerte, el cura también anotaba los abuelos del bautizado. Pero eso no es muy común. Sí, volvamos a la diapositiva anterior. Quería hacer un comentario sobre qué se puede encontrar. Bueno, ya vimos qué se puede encontrar en un libro de bautismos. Un libro de confirmaciones también es similar. Las confirmaciones no se hacían todo el tiempo, sino que como el obispo del Paraguay era el encargado de hacerlas, cada cierta cantidad de años nomás el obispo podía visitar todas las parroquias. Así que era un evento muy importante que la llegada del obispo para las confirmaciones de los niños, a veces de los adultos también. En los registros de matrimonios son muy importantes y hay que prestar atención cuando vas a las parroquias o cuando consultas estos registros online, a ver si no hay índices, libros de índices, donde se hacía un índice alfabético de todos los bautizados, todos los casados, o a veces también
los fallecidos. Los certificados de soltería, es que muchas veces para obtener un permiso para casarte, si vos venías de un lugar lejano, vos tenías que declarar mediante testigos que vos eras soltero. Entonces, te presentabas ante la autoridad eclesiástica y declarabas que no estabas casado, y tus testigos, que solían ser familiares, atestiguaban que vos eras soltero, entonces que podías casarte con una feligresa de otro lugar, al cual vos no pertenecías. Son muy importantes esos registros porque en el certificado de soltería solían mencionarse los padres de los novios, y los testigos, como les digo, eran familiares, así que por ahí era el tío, era el hermano, y se declara qué edad tenía, de dónde había nacido. Así que hay que prestarle atención. Lo mismo con impedimentos y dispensas matrimoniales. Impedimento matrimonial había varios, no solo por la soltería, sino a veces había relaciones cercanas de parentesco. Por ejemplo, dos primos o primos segundos o terceros querían casarse y no podían porque compartían un abuelo o antepasado en común. Tenían que pedir un permiso especial al obispo, que se los concedía. Eso se llamaba dispensa, cuando era dispensado el permiso, y entonces ahí sí podían casarse. ¿Por qué son tan interesantes y curiosos esos registros? Es porque a veces, si eran primos, decía, yo soy primo de mi pretendida por vía paterna, y mi abuelo era el hermano de su abuelo. Entonces ahí ya tenés un montón de información genealógica, que en mi caso, por ejemplo, he resuelto muchos misterios por medio de esos registros. Lamentablemente muchos ya están perdidos o en muy mal estado de conservación. Se consultan en las casas parroquiales. Si vos te acercás a una parroquia, ahí en la foto es la parroquia de Coquimbo. La casa parroquial está a la vuelta, que es donde conservan los libros. También hay que ir temprano, de 8 a 12 suele ser el horario de atención, y puedes ir y consultarlos con la ayuda de la secretaria o el secretario. En cuanto a los registros parroquiales, del siglo XVI, o sea, del periodo 1500-1600, yo no he visto ninguno que haya sobrevivido. Puede ser que algunos de los que vean este video, que sepan más, hayan visto alguno. La verdad que yo en todos estos años no vi ninguno. Sí, por ejemplo, vi de Bolivia. En Bolivia, del año 1500, 1530, 40, 50, 60, hay registros, se han conservado. En cambio, en el Paraguay, no. Del siglo XVII, o sea, periodo 1600, 1700, he visto solamente unos poquitos, y solo en unas parroquias de Asunción. Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pueblos del Paraguay se fundan a partir de 1700 en adelante, ¿no? Pero igual, en Buenos Aires, por ejemplo, hay registros de 1602, creo, y todos muy bien conservados. En cambio, en el Paraguay ya se han perdido la mayoría. Empiezan a abundar un poco los registros a partir de mediados del siglo XVIII, y no en todas las parroquias. O sea que recién a partir de 1800 podemos decir que hay abundancia de registros parroquiales, a principios del siglo XIX. Bueno, acá hay un comentario que tengo que hacer, que casi todos los registros parroquiales del Paraguay han sido digitalizados, microfilmados y digitalizados por Family Search. Así que se pueden encontrar en esa página, y también a través de MyHeritage, por medio de su buscador, ya que MyHeritage y Family Search son aliados, ¿verdad, Sonia? ¿Cómo sería? ¿Son asociados? Son colegas. Son colegas. O sea, que vos te metes a MyHeritage. No. Es verdad que si tienes MyHeritage, es mucho más rápido buscar allí. Entonces ya vas directamente al registro que necesitas, está indexado, lógicamente, ¿no? Te linkea con la imagen del registro también y con todo. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos muy, muy importante los registros parroquiales. Sigamos entonces con la siguiente. La otra. Como les decía, los registros parroquiales abundan a partir de 1780 en adelante. Para atrás casi no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? Aquellos que tenemos raíces más profundas en el Paraguay, como en el caso de
en el caso de mi familia, ya desde el 1600 están en el Paraguay. Y otras familias se remontan hasta los tiempos de la conquista. Bueno, hay que ir al Archivo Nacional de Asunción. El Archivo Nacional de Asunción, ANA, es el archivo más importante del Paraguay, creo que también del Río de la Plata, porque es el más antiguo. Fue fundado en 1541 por Irala y contiene documentación desde 1531 a 1870. Así que todos aquellos que quieran investigar el periodo colonial tienen que ir al Archivo de Asunción, que se divide en varias secciones. Propiedades y testamentos, nueva encuadernación, civil y judicial. Son secciones con las cuales vamos a ir familiarizándonos a medida que nos metamos en el Archivo Nacional. Otras secciones como historia, sección Río Branco, carpetas sueltas, copias, etcétera. Todo eso es, en total, digamos, son millones de folios, millones de registros. Hay un trabajo de catalogación e indexación muy importante que está haciendo el propio Archivo Nacional. Yo conocí a Vicente Arruga, que es el director, que está haciendo un excelente trabajo de catalogación e indexación. Se toman el trabajo de... Ya han habido anterior a él trabajo de catalogación, pero él ahora está añadiendo la tecnología de la indexación. O sea, vos podés consultar mediante un buscador el nombre de una persona que está buscando y también puedes acceder a la imagen original para poder ver ahí en qué andaba ese antepasado. Los registros, como les decía, son de propiedades y testamentos. Registros de propiedades son de terrenos, de casas que las personas vendían, comerciaban en periodo colonial. Se presentaban ante un escribano y ahí muchas veces son de interés genealógico porque, por ejemplo, si la propiedad pertenecía a una familia, se presentaban por ahí todos los hermanos para vender, ¿no? A mí me tocó, un amigo me mandó un registro de propiedades donde estaba mi antepasado Juan Tomás Aponte con todos sus hermanos, y yo no sabía que eran hermanos, pero él se presenta a vender esa propiedad con 4 o 5 de sus hermanos varones, que yo tenía todos desconectados. Gracias a ese registro de propiedades supe que eran hermanos, y decía, somos hijos de tal persona, y bueno, venden la propiedad. A veces también hay una historia de la propiedad, o sea, cómo es que, a quién se la habían comprado, o si la recibieron por herencia. Si la reciben por herencia, entonces ahí ya están los nombres de los padres o de los abuelos. Entonces los registros de propiedades pueden ser muy ricos. Y ni hablar de los testamentos. Los testamentos, bueno, ustedes saben, el testador declara ante también un notario que va a dejar sus bienes a tal persona. Entonces ahí él declara: yo, X persona, en mi entero juicio, y soy hijo de tal persona. Ahí entonces dice los nombres de los padres. También muchas veces declara el nombre de su cónyuge y sus hijos. A veces también se declara el nombre de sus yernos o nueras, o sea, con quién casó a sus hijos. También es interesante, nombra a veces a sus esclavos, que también los dejaba como herencia para algún descendiente. La genealogía de los esclavos es otro tema que también podríamos hablar, pero ya para otra ocasión, porque es muy difícil de rastrear, pero en los testamentos se puede llegar a ver algunos los esclavos, que por lo general eran los que tomaban después el apellido de que lo poseía, ¿no? Y entonces ahí nacen algunas líneas. Yegros, por ejemplo, es un apellido común en Paraguay. Está la línea del prócer, la línea española, digamos, pero también hay muchas líneas de yegros, que son líneas de indígenas o de esclavos, que tomaron el apellido Yegros y hoy sus descendientes tienen ese apellido. Ojo, también pasó con Aponte y con muchos otros apellidos, sobre todo los más antiguos. La sección nueva encuadernación. Esta es la sección más extensa del archivo y es la más difícil de consultar porque tiene de todo. Hay también propiedades y testamentos dentro de nueva encuadernación, hay expedientes judiciales, hay actas del cabildo, hay
hay todo tipo de registros y esta es la parte del archivo que están ahí catalogando todavía. La sección civil y judicial son expedientes judiciales, son muy curiosos algunos, y también contienen información genealógica sobre el que fue denunciado, quién lo denuncia, a veces también declaraba quiénes eran sus padres, o por ahí eran parientes. Así que es importante también esa sección. Alan, yo no sé si ya lo dijiste, espero que no, como estoy aquí en controles y eso, para ir al Archivo Nacional, ¿te piden algún tipo de credencial? ¿Hay algo que tengas que rellenar ahí o ir con un documento especial? Mira, ahora, antes de la pandemia, Claro, bueno. vos podías ir como una persona. Yo fui nomás, varias veces fui, no tenía que presentar ninguna credencial, yo iba, es de libre acceso al público. Es más, una de las primeras veces que fui me dejaron ver y tocar un testamento muy antiguo de 1644 que yo estaba buscando. Así que ese fue un momento muy, muy especial para mí. Son muy, muy amables, muy colaborativos, ya te digo que hasta el propio director a veces se ha acercado a ayudarme. Así, ahora no sé cómo es, creo que hay que hacer varios trámites y no te permiten. No sé bien cómo es, si no dejan entrar mucha gente o hay que pedir un turno especial. Habrá que habría que llamar al archivo y preguntar cuáles son las condiciones ahora. Vale. Y también tiene un horario de visita, suele ser creo que de 9 a 3 de la tarde, algo así. Vale. Bueno, sí, son muy buenos los funcionarios de ahí también y te ayudan a buscarte. Vos te presentás nomás y ya te empiezan a ayudar. Aún no sabiendo nada, vos podés ir y entonces ellos te pueden guiar. Puedes buscar en esta parte, te dan los catálogos. Entonces, ahí los catálogos suelen estar, por ejemplo, de propiedades y testamentos, son catálogos por orden alfabético. Vos podés ahí buscar el apellido de tu interés y después le decís al funcionario, bueno, este es lo que busco, y él va y te trae el original. Entonces vos te pones los guantes, unos guantes de látex, para para manipular esas hojas que suelen ser muy delicadas. Bueno, podemos seguir con el registro, con la siguiente, los censos. También una fuente importante de información. No hay muchos censos, por lo menos yo no he visto, no hay muchos censos de valor así genealógico. Hay algunos, pero que no son nominales. O sea, nominal significa que en el censo aparece el nombre de cada censado, con su edad, con su familia, bueno. Así que yo no he descubierto muchos censos. Unos que son muy interesantes, por eso lo agregué ahí, son los padrones de Asunción de 1615 y 1622. Estos fueron investigados por un genealogista, Roberto Quevedo, que escribió un artículo extenso sobre estos censos. Se llama La Asunción de 1600 en 2 padrones inéditos, en donde, bueno, él hace un análisis de todos los que aparecen ahí. Roberto Quevedo fue uno de los más grandes, o el más grande tal vez, genealogista de nacionalidad paraguaya, que se ocupó muchísimo del periodo colonial. Y él andaba siempre ahí en el Archivo Nacional de Asunción. Puse esos censos de 1615, ahí aparece un ancestro mío, Juan de Aponte, viviendo en 1615 en Asunción. Después hay censos muy interesantes de encomenderos. Hablábamos de los encomenderos antes, que eran esa clase social privilegiada que tenía indios a su cargo. Cada tanto venía uno de los funcionarios de gobierno y pasaba revista de todos los indios que tenían a su cargo los encomenderos. Y son muy interesantes porque están los nombres de los indios, con sus esposas e hijos, y también sus apellidos. Ya los indios tenían apellidos en esas épocas, 1700, 1750, que son apellidos guaraníes. Por cierto, acá hay una nota que podríamos hacer. En 1848, Carlos Antonio López prohibió el uso de los apellidos guaraníes. Así que todos se españolizaron
Y bueno, ahí tenemos también muchas líneas familiares que tienen apellidos que son españoles, pero que no tienen origen español, son de origen indígena. Aún así, a pesar del decreto, algunos pocos apellidos guaraníes sobrevivieron y hasta hoy se puede ver. Cuyé, Cuyurí, no sé, hay muchos, ahora no me vienen mucho a la mente, pero hay algunos privilegiados, digamos, que conservan en sus familias apellidos guaraníes todavía. Esos censos de encomenderos, entonces ahí a veces se declaraba de dónde sacó esa encomienda. O sea, si fue por herencia, si fue por un premio, por algún servicio hecho. Entonces son interesantes de investigar. El censo más importante, a mi parecer, en cuanto a valor genealógico, es el de 1846, que mandó a hacer Carlos Antonio López. En cada parroquia, el cura hacía una matrícula de la feligresía. Y si querés podemos ver en la diapositiva siguiente un ejemplo de qué podemos encontrar en ese censo, que es muy extenso, de 1846, hay cientos de miles de nombres de la mayoría de las parroquias. Y lo que hacía el cura es entonces ir a la casa de alguien, ahí dice casa de doña Juana Isabel Martínez, ponía la edad. En este caso supongo que era una viuda, porque acá están sus hijos, pero no está el esposo. O a lo mejor no era viuda, pero el esposo no estaba en ese momento en el pueblo. Y aparecen los nombres de sus hijos con el apellido, Echauri en ese caso, con las edades y quiénes eran adultos y quiénes eran párvulos. Eso se ve en las tres columnas de la derecha, edad, adultos, párvulos. Y así, casa por casa, iban censando. Y bueno, el valor de este censo es increíble porque se pueden reconstruir muchas familias. Cuando hay carencia de registros parroquiales, en los censos a veces pueden suplir esa falta de registros. ¿Y dónde está este censo? ¿Dónde está? Está en el Archivo Nacional de Asunción, guardado, pero también ha sido digitalizado, se puede consultar también en línea, en Family Search. Pero lamentablemente no está bien catalogado. No está ni siquiera catalogado en Family Search. Vos tenés que tener el número de volumen y bueno, de folio para poder encontrar cada archivo. Yo tengo en mi blog ahí en genealogiadelparaguay.com hice unos comentarios acerca de este censo para que las personas puedan encontrarlo más rápidamente sabiendo. Hay un catálogo del número de volumen y folio de cada una de las parroquias censadas. Bueno, podemos pasar al siguiente, archivos militares. También de suma importancia, que se guardan en el Ministerio de Defensa Nacional y en algunos otros archivos. Registro de veteranos de la Guerra Grande, o sea, la de la Triple Alianza, registro de veteranos de la Guerra del Chaco, son los que podemos encontrar ahí. Y tienen importante información de interés genealógico. A veces el soldado, o sea, la persona que aparece ahí como veterano, menciona el nombre de su padre, aún siendo por ahí habiendo sido hijo natural. O sea, vos por ahí lo encontraste en una parroquia o en el registro civil, donde aparece nada más el nombre de la madre, pero en el registro militar aparece el nombre del padre. Porque era ahí, en muchos casos me ha pasado, que el soldado daba los nombres de sus padres. No siempre, pero sabemos que cuando hay un hijo natural y ya no tenemos el nombre del padre, hay toda una línea genealógica ahí que queda trunca, que no se puede investigar. Bueno, entonces hay registro de altas y bajas, o sea, cuándo fue dado de alta, alistamientos, sumarios, juicios, pensiones a los deudos. Esto también es muy importante. Hay registro de pensiones a los deudos. Entonces ahí tenemos también información de interés genealógico. La hija o la viuda estaba cobrando una pensión del Estado por por haber sido viuda o hija de un veterano de la guerra. Bueno, ahí se consulta en el archivo del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Militar, de la Policía Nacional. Parte de ellos está online y también se puede consultar.
También yo tengo ahí una entrada en mi blog de genealogiaparaguay.com donde explico más sobre los archivos de los veteranos de la Guerra del Chaco. Son importantes porque casi todas las familias ahora, si vos hablás, casi todas tienen un ancestro que peleó en esa guerra. Entonces, por ahí quieren saber. Podemos pasar la siguiente diapositiva de la anterior, esa. Por ejemplo, ahí, este es de un pariente, Anselmo Aponte. Ahí están cuándo nació, dónde nació, nombre de sus padres, dónde residía, ahí está la dirección, donde residía incluso, su profesión. Y un dato interesante es que está abajo, dice cuerpo, servicio o repartición de donde sirvió. Regimiento de Infantería 2 y Tororó. Sabiendo en qué regimiento sirvió, vos podés también saber en qué batallas estuvo. Porque de la Guerra del Chaco hay muchísima documentación, hay muchos libros escritos, incluso hay diarios de guerra, o sea que vos podrías saber si él estuvo en Itororó, buscar en los libros a ver cuáles fueron las batallas que peleó ese régimen, esa repartición, ese cuerpo. Y tener una idea de qué fue lo que presenció ahí tu antepasado en esa guerra. Bueno, hoy en la siguiente diapositiva es otro ejemplo más de que se puede ver. En la siguiente. La cédula de alistamiento. Ahí se puede ver su fecha de alta y de baja. El motivo de la baja. Por ejemplo, este fue dado de baja porque evacuado herido, dice ahí. Son detalles de la vida de tu ancestro que son de mucho valor, por lo menos para mí. Hay una descripción física: cara ovalada, cutis trigueño, cabello canoso, ojos pardos, nariz recta, boca mediana, barba afeitada, orejas regulares. Incluso también dice si sabía andar a caballo o en auto. Si tuvo ascensos, yo tengo un registro de mi bisabuelo que fue ascendido a sargento primero, por ejemplo. Bueno, sigamos con la que sigue. Ya terminamos entonces con los militares y podemos ver que hay mucha gente que ya ha publicado libros, en la siguiente diapositiva, sobre historia y genealogía. Estos ya son de muchísimo valor porque, bueno, son investigadores o genealogistas que se han tomado el trabajo de recorrer los archivos o familiares o todo esto que ya hemos mencionado antes, y que han organizado toda la información y la han publicado en formato de libro. Por lo general, ¿cuáles son los libros más comunes? Son la genealogía de los conquistadores y de los próceres de la independencia, o de algún personaje histórico importante. Pero también hay publicaciones sobre genealogías de ciertas familias. Por ejemplo, puse ahí los Machaín, los Rivarola, los del Casal y Sanabria, Albertini, Saldívar, Guanes. Todos estos hechos por investigadores que por lo general son personas que llevaban el apellido. Por ejemplo, el libro de los Machaín lo escribió Ricardo Lafuerte Machaín, otro genealogista argentino pero con raíces paraguayas, que investigó toda su familia hasta el 1500. Entonces, los Guanes, la autora es Coral Guanes, junto a Ana Grimaldo, que son primas. Ambas ellas investigaron y publicaron todas sus investigaciones. Entonces suelen ser libros familiares, ¿no? Libros hechos por alguno de los descendientes. Yo ahora estoy preparando uno también sobre los Aponte, que espero que poder sacarlo este año. Me lleva muchísimo tiempo porque hay tanta la información que uno quiere incluir. Después hay trabajos del libro, en formato libro, de indexación, como por ejemplo Formación de la Familia Paraguaya, que son 2 tomos gordos de libros que hacen una recopilación de... O sea, lo que ha hecho los autores ahí es agarrar los libros de solterías y de dispensas matrimoniales que mencionábamos antes y extraer la información de todos esos, de cada uno de los folios. Entonces se enumera folio por folio y se hace, como son miles, se publicaron dos tomos grandes con todos los registros de soltería y de dispensa matrimonial que están en el arzobispado de Asunción. Y después al final del libro hay un índice de apellidos súper útil para encontrar ahí a una persona. Es un trabajo enorme que seguramente le habrá llevado años, pero bueno,
Otro, por ejemplo, aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata, de Fernández Bursaco, Apolant, que es un genealogista uruguayo, pero lo incluyo porque en sus trabajos también hay muchos paraguayos. Así que son libros que ya les digo, tienen miles de registros entre los cuales puede aparecer algún ancestro nuestro. Después están las revistas del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, que es el instituto que tiene su página web y se pueden descargar muchas de estas revistas en formato PDF desde la página web de ellos. Es un instituto ya bastante antiguo, creo que es el más antiguo de Latinoamérica, 1940 y pico, 50 y pico, no me acuerdo. Desde esos años ya vienen publicando en sus revistas investigaciones de varios autores. Y después tenemos otras más actuales, a partir, creo que del 2000 o no, los 90 en adelante, ya empiezan a haber otros centros de genealogía como el de Entre Ríos y de Corrientes. Yo mencioné estos dos, pero hay más de otras provincias en Argentina, pero estos dos sobre todo están muy relacionados con el Paraguay por ser provincias del litoral que están cercanas. Así que, bueno, yo ya he comprado muchos de estos libros, tengo una pequeña biblioteca, no sé cuántos libros ya tengo, más de 40 o 50 debo tener. Esto es algo que también, a medida que te vas adentrando en el tema, la misma investigación te va llevando a comprar algunos libros para poder estar documentado y también porque a veces en ese libro vos encontrás un dato que te interesa. Y también, por supuesto, biblioteca digital. Muchos investigadores van sumando libros digitales que se pueden mucho descargar de internet. Ahí sí tengo no sé cuántos, tengo, qué sé yo, 200, 500 libros, la verdad que ya perdí la cuenta. Libros en PDF. Bueno, sigamos con las otras fuentes. Ya con esto vamos, ya nos acercamos al final. Otras fuentes. Los cementerios, las páginas de internet, o blogs también. Obituarios o sección fúnebres de algunos periódicos. La siguiente, en los cementerios, tuve la oportunidad, como te contaba Sonia, de recorrer varios cementerios del Paraguay. Y en general están en mal estado de conservación y suelen hacer renovación de los lotes. O sea que remueven las tumbas antiguas y para usarlas para otras personas, ¿no? Sí, siempre digo Entonces, yo que el seguro lamentablemente perpetuo es muy sí, perpetuo. Y tú piensas que para siempre, no, es perpetuo 10 años, 15 años, no sé qué, ¿no? Claro. lamentablemente pasa eso. Entonces, muchas tumbas con sus placas conmemorativas o con sus lápidas se van perdiendo. Lamentablemente pasa eso. Pero bueno, la verdad que no sé cómo se maneja un cementerio, no sé qué, no puede ser tampoco infinito el cementerio, o sea, tiene un límite del lote, el predio, y lo van utilizando. Aparte, como vos decías, a veces si la familia no aparece durante muchos años o generaciones, ya está, usan ese lugar para otra persona. No suelen haber registro de los fallecidos, por lo menos no me ha tocado ver. Creo que en algunos cementerios de Asunción sí tienen. O podrías ir a una oficina o a un secretario y hay un registro de quienes están ahí enterrados, pero por lo general no hay eso. Así que te queda nomás consultar la lápida o las placas, que puede contener información muy valiosa, por supuesto, fecha de nacimiento o a veces una dedicatoria de algún pariente. Y bueno, ahí noté, Sonia, puse a Billion Graves. ¿Todavía está asociado con MyHeritage? Sí. Ah, bueno. Que es esa aplicación desde la cual vos podés con tu celular fotografiar las lápidas o las placas, subirlas a la nube o a Billion Graves e indexarlas. Entonces, una persona desde cualquier parte del mundo puede anotar un nombre y acceder rápidamente a la fotografía de la lápida. Igual hay mucho trabajo por hacer todavía en el Paraguay con Billion Graves. Estaría bueno sumar voluntarios. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Ahí. Este es un ejemplo de algo que yo encontré en el cementerio de Yabeviré,
al sur de Paraguay, en Misiones. Fue para mí muy, muy interesante y emocionante porque, bueno, voy a leer lo que dice la placa ahí a la derecha. María Ninfa Aponte falleció el 25, dice, 25 de 27. abril, 27 de abril de 1933, a la edad de 105 años. Su nieta, Juana Francisca, le dedica este recuerdo. Que en paz descanse. O sea que estábamos viendo, yo estaba ahí viendo la tumba o el sepulcro de una pariente que había nacido antes de 1830. Sin duda, me parece que era la tumba más antigua de todo el cementerio. Probablemente desde aquí a un par de años ya eso va a desaparecer y van a usar ese lugar para alguien más. Así que, bueno, hay que tomarse el trabajito de ir y fotografiar los registros de tus parientes, de tus ancestros en los cementerios. Bueno, seguimos con la otra fuente que tal vez tendría que haber empezado por acá, no sé, pero creo porque la mayoría de las personas empieza por acá, empieza buscando por internet. Las páginas de internet, bueno, internet ahora es nuestra gran herramienta para los genealogistas, para buscar y compartir información. Yo puse primero que todo ahí Google. Lo primero que tenés que hacer es googlear a tu antepasado, a ver si aparece en alguna página, por ahí alguna otra persona ya estaba investigando sobre él, por ahí está incluido en algún libro. Yo siempre me fui con la sección libros. Vos cuando googleás, Google te tira un resultado y vos podés filtrar la búsqueda. Si vos vas a la derecha, o sea, haces una búsqueda y después vas en los resultados donde dice más y después clicas en libros, ahí aparece, te tira todo lo que hay de esa búsqueda en libros. Bueno, Family Search, que lo puse primero porque es la que tiene la base de datos más grande. Y como les decía antes, hay acceso a varios de los registros. Por supuesto los parroquiales, pero también inmigratorios, algunas, 2 secciones del archivo de Asunción, que son nueva encuadernación y propiedad y testamento, Family Tree, etcétera, ¿no? Y MyHeritage.es, que está asociado a Family Search. A mí me pareció muy interesante MyHeritage en el sentido de que he visto que muchos usuarios paraguayos han subido sus árboles genealógicos a MyHeritage. Y acá, Sonia, después te iba a preguntar qué tanto movimiento hay, digamos, de usuarios paraguayos. Pero he visto que muchos suben sus árboles y entonces ahí entra el servicio de Smart Matches, que para mí por lo menos ha sido muy útil. Yo encontré muchos parientes o primos con los cuales después me ponía en contacto por medio del inbox, ¿no? Por medio yo les pedía por ahí acceso, solicitud a su árbol, ellos me aceptaban, o por ahí compartíamos información mediante el inbox, ¿cómo se llama? El mail Sí, interno que tiene MyHeritage. la mensajería, sí. Uh-huh. La mensajería, sí. El servicio de No, qué bueno que ADN. te respondían. A mí me han respondido todos prácticamente. Sí, sí. El servicio de ADN que también tiene, acá de esto no sé mucho, pero también tiene una especie de smart matches, ¿verdad, Sonia? Sí, bueno, las coincidencias, ¿no? O sea que podrías encontrar algún pariente o primo mediante un examen de ADN, aunque no tengas subido tu árbol. Lo genial sería que esa persona también tuviera construido su árbol, entonces, claro, tú ya puedes ver más o menos rápidamente pues, por dónde son parientes, ¿no? El gran problema Claro. es que la gente se hace el ADN y nada más, entonces, claro, toca adivinar. Ah, pero si ese resultado de ADN coincide en parte con de algún otro usuario, ¿puedes recibir un Smart Matches también, aunque no tengas subido tu árbol? Te va a aparecer una coincidencia que tienes un porcentaje compartido de ADN, ¿no? Por ejemplo, lo más común es un 0,9. Pero a lo mejor, por ejemplo, si te sale un 11 o un 17, pues ya se va poniendo más interesante. Yo creo que
Fundamentalmente es muy útil para los adoptados, aunque tienen que ir escalón a escalón y a veces, pues, si no les acompaña alguien que sepa, pierden la paciencia. Pero en el caso de genealogistas, cuando me ha tocado hacer investigaciones y hay un caso al que llegamos a una conclusión muy bonita, y es que una presentadora de aquí famosa pues tenía mucha genealogía hecha, venía de ilustres, de no sé qué, entonces, claro, nuestra duda era cómo le íbamos a sorprender. Y a través del ADN sí que encontramos un pariente, nos pusimos en contacto con él y él además era genealogista. Entonces, claro, había descubierto que tenían una antepasada en común que había sido amante del hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, claro, eso la verdad es que fue genial y tú dices, creer o reventar. Sí, porque pasa mucho en el Paraguay, creo que en todos los países, pero yo he visto mucho ese fenómeno en Paraguay de los hijos naturales. Los padres por ahí no se hacían cargo y muchas veces la información del nombre del padre se pierde. Claro. Yo me pregunto si mediante un examen de ADN yo podría encontrar algún primo que, bueno, por supuesto, tiene que haber subido su información en MyHeritage, pero... Bueno, si no la has subido porque no le interesa la genealogía, siempre puedes ir contactando con ellos y tirando un poco el hilo, ¿no? Haciéndole un poco la investigación tú y diciendo, bueno, pero claro, sí, el tesoro sería encontrarte con un árbol extenso también para unir el tuyo y decir, bueno, qué bien, trabajamos hasta juntos, ¿no? Claro. Bueno, y el servicio de restauración de fotos. Bueno, este a mí me voló la cabeza. Yo restauré fotos que parecían imposibles de reconstruir. Yo tengo, no sé, yo compré ¿cómo se llama? El paquete, y ya, no sé, como 200 fotos, ya restauré. Tengo, como ya a lo largo de los años he reunido tantas fotos, no solo de mi familia inmediata, sino de muchas otras familias que me han enviado fotos. Las he coloreado o las he restaurado con ese servicio. ¿Cómo se llama? El Color... Incolor. Incolor, bueno, que está buenísimo. Así que bueno, otra página de internet. El Archivo Nacional tiene su página de internet, a la cual constantemente van subiendo las diferentes secciones. Hay algunas secciones como historia, nueva encuadernación, propiedad de testamento, civil y judicial, etcétera. Y como te decía, el director están ahí haciendo un buen trabajo de catalogación, o sea que vos podrías tipear un nombre y la página te da como parte de los resultados en qué parte del archivo de asunción aparece. Todavía falta mucho, pero hay bastante hecho y puede ser muy útil. Genealogiadelparaguay.com, bueno, ese es mi blog, ya tiene varios años, lo pueden visitar. Hay herramientas ahí básicas y avanzadas para empezar a buscar. Me escribe gente casi todos los días y a veces no tengo tiempo de contestarles, pero muchos buscan no solamente antepasados, sino personas vivas. Dicen, hola, estoy buscando a mi abuelo que hace mucho tiempo que no lo veo o quiero saber de él, y bueno, a muchos he podido ayudar a través de esa página. Otra página muy interesante es la de Martín Romano, que es otro genealogista que vive en Paraguay. Martín Romano García, él tiene su página. ¿Por qué la incluyo? Porque él subió un árbol genealógico que tiene, yo no me acuerdo, más de 20.000 personas o tal vez más, todas conectadas. Así que ahí está la genealogía de gran parte de las familias paraguayas. Y Portal Guaraní es otra página que tiene un buscador que más que nada es una información sobre páginas sobre cultura, libros, música, toda la cultura paraguaya. Pero con el buscador también, muchas veces, como ellos han subido libros enteros en Portal Guaraní, vos a lo mejor pones el nombre o apellido de tu antepasado y aparece en alguno de los libros. Así que bueno, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una captura de pantalla de mi blog, Genealogía del Paraguay. Así que los invito a visitarla. Podemos seguir con la que sigue. Bueno, la sección obituarios de los periódicos.
algunos periódicos tienen la sección de obituarios online. Los obituarios, la sección fúnebres, bueno, son donde los familiares hacen una invitación pública, digamos, a todos los parientes para acercarse a algún velatorio en alguna iglesia, o simplemente por ahí para mandar, para publicar un recuerdo de su antepasado. ¿Por qué lo incluyo esto? Porque contiene información genealógica muy jugosa a veces. Por ejemplo, haciendo clic en cualquiera de esos nombres, vos podés encontrar... A ver, ¿podemos ir a la diapositiva que sigue? A la que sigue... Perdón. A la que sigue, vamos a la otra, a la que viene. Ahí. Si vos haces clic en alguno de los resultados... La anterior. Ahí, esa. Como vamos si haces clic en alguno de los... está bien. Al hacer clic en alguno de los resultados, ahí en la sección obituarios, esta es la información que podés encontrar. Acá puse un ejemplo cualquiera. Esta es la fecha de fallecimiento, sus hijos, Nora, Elizabeth y Carlos, o sea que están sus hijos, sus nietos y bisnietos, a veces ponen los nombres, su sobrina, ¿no? Sus bisnietos, dice más abajo. Ahí en el cuarto párrafo dice querida mamina, o sea, ahí también está el apodo. O sea, hay mucha información. Esto se consulta en el diario, pero también se puede consultar online. Así que de aquí también extraje muchas filiaciones, muchos parentescos. Bueno, volvamos a la diapositiva anterior. Y no, la anterior. Ahí. Este es un pequeño truco que aprendí. Creo que una vez lo compartí contigo, Sonia. Que es cómo buscar una palabra dentro de un sitio, si ese sitio no cuenta con un buscador propio. Por ejemplo, la sección obituarios del diario ABC del Paraguay se llama i5.abc.com.pi. Si yo quisiera encontrar cuántos apontes hay en los obituarios del diario ABC, lo que tengo que poner en Google, en el buscador de Google, es la palabra que voy a buscar, en este caso aponte, espacio, site o site, 2 puntos. Y después el nombre de la página en la cual voy a buscar. Bueno, si yo sigo esas instrucciones, vamos a la diapositiva siguiente. Te va a tirar los resultados solamente en este caso de los apontes que están dentro de los obituarios. Entonces, es una manera mucho más rápida de acceder a lo que te interesa. Filtrás de esa manera muchísimo. Esto se puede hacer no solo con la página de obituarios, sino con blogs, con muchísimas páginas. No funciona con todas, pero con muchas páginas sí funciona. Entonces vos podés ir rápido a lo que te interesa. Lo que está en PDF no, pero lo que está escrito, tipeado con texto, sí, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Y una nota más, había un foro de genealogía paraguaya en Yahoo, Yahoo Groups. Lamentablemente el año pasado lo cerraron. Cerraron todos los grupos de Yahoo. Sí. Ahí había muchísima información. Lamentablemente, no sé ahora si se puede acceder de alguna manera. Fue activo durante muchos años. Pero bueno, ahora ya no está más. Todos los miembros del foro de Yahoo ahora están participando en otros foros, en WhatsApp o en Facebook. Así que, bueno, Sonia, creo que esto es todo. Fue un repaso, espero no haber sido tan extenso. Para mí fue muy breve porque hay tanto más para decir sobre las fuentes documentales que tenemos los interesados en la búsqueda en Paraguay. No, es bueno, Alan, porque es verdad que siempre hay mucho más por aprender, pero la forma en que tú lo explicas, pausado y todo eso, todo el mundo te prestaba mucha atención, te salieron ahí varios parientes. Sí, ahí está, porque ya les avisé. Qué bien, ahí todos saludándote. Así que bueno, yo tengo un grupo de Facebook, claro. Perdón que te interrumpa. Tengo un grupo de Facebook que se llama Familia Ponte, que hace 7, 8 años que lo creé. Ahora ya somos más de 2000, hay parientes todos conectados de alguna manera de forma sanguínea, casi todos. Qué bueno.
y los fui conociendo, algunos, gran parte personalmente. Así que ahí, yo puse ahí una invitación en el grupo y algunos se conectaron por lo que veo. Así que le mando un saludo. Sí, 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 También sí. veía a mi mamá por ahí, le mando un saludo y a todos los que se Ay, qué conectaron. bueno. Yo, porque yo sé que van a estar esperando, entonces voy a decir quién es el ganador de hoy. A ver si lo A ven. ver. Porque así pongo directamente aquí. Aquí. ¿Se pone? Ay, no se queda. No sé por qué no se queda. Vale, yo lo digo. María Elena Nerone, que dijo yo quiero la cuenta. No sé por qué se quita, se pone. Entonces, que nos escriba MyHeritage indicando su ID de usuario y su correo electrónico para que le activen la cuenta por un año. Felicitaciones, ojalá que le saque partido. A veces lo que nos pasa es que yo siempre digo, ¿no? Hay gente, recién estaban escribiendo que son usuarios de MyHeritage pero no les sacan partido y pensaba que cuando nos suscribimos a cualquier servicio, no sé, por decirte, el fútbol, no es nuestro caso aquí en casa, pero claro, la gente va a poner el partido y ya está, ¿no? Y disfruta de lo que pagó. Pero en el caso de MyHeritage, pues al final tienes que investigar, de una manera o de otra, tienes que involucrarte. Si no, claro, pasa el año y dices, bueno, aunque bastante Claro, no hacen pasa las nada. herramientas para darte coincidencias, pero bueno, ¿no? Sí, no, ahora está para empezar, es muy fácil. Y estos sitios, MyHeritage, son muy amigables las Claro. interfaces, o sea, son fáciles de comprender. Una persona que no sabe nada puede meterse, igual va a entender Sí, lo que hay que sí, hacer. sí, he detectado algunas cosas, pero bueno, de que la gente, yo entiendo, quiere meterse a hacer las cosas. Por ejemplo, meten los datos en la página de MyHeritage, pero no ponen la localidad o no ponen a las personas fallecidas. Claro, Entonces, si nosotros no ponemos a una persona fallecida en una página web en la que se trata de encontrarte coincidencias, pues directamente no busca, ¿no? Casi todos los servicios de genealogía no buscan vivos. ¿Vale? Entonces hay que ponerlo claro, muerto. claro, claro. También me encontré otros lugares donde matan a la gente para que los ponen fallecidos y están Para perfectamente encontrarla. vivos, pero es para encontrar cosas, ¿no? Bueno, de eso. Mira, te saluda a todo el mundo y te dice excelente. Ya vas a poder leer después, sí, todo Bueno, lo que te gracias a han todos. dicho. Hemos puesto la página, Alan. Dice Mónica Schwehofer, espero haberlo hecho bien. Siempre digo lo mismo. No sé si a Mónica le importa que lo diga bien. Bueno, algo muy importante dice, son las guías telefónicas antiguas. Se pueden consultar en algún lugar o online. También. Es verdad que ya echamos de menos eso, ¿no? Antes decía, busco por calle y aparecían los Sí, parientes y ahora ya por internet, por lo menos aquí. sí. eh, la verdad de eso no estoy seguro, si hay online, Uh -huh. guías telefónicas. Sí, Antiguas, quiero decir. Hay algunas que a tienen ahora veces sus en los páginas en grupos internet, antes pero andaban circulando CDs con teléfono. Con directorio, pero también, ahora sí, no. sí. Pero siempre también es muy interesante ir a páginas de estilo Todo Colección, se llama la de España, pero me imagino que hay muchas parecidas en muchos países en donde venden antigüedades. Entonces hacerse con una de esas Ujú. vendría muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay muchos periódicos, eso sí, online, he visto antiguos. Claro. Así que es cuestión de A googlearlos. ver, y bueno, dice cómo desearía Alma Varada que Cuba tuviese registros compartidos. Es muy complicado la búsqueda allí. Yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? Por eso yo decía, Alan tuvo la suerte de poder ir. Yo cada vez que voy a Chile voy 3 días y no tengo la suerte de poder ir y todo lo que tiene la iglesia ahí microfilmado con el convenio con Family Search no está disponible si no es consulta in situ, ¿no? En los centros de historia familiar. Ah, Entonces, ah, eh, está digitalizado entonces, pero sí, pero no, no hay permiso no. para, ¿no? Entonces es complicado. Cada uno tenemos nuestro problema Sí, 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 sí. con Bueno, la genealogía, pero bueno. Pero Alan, ¿sabes qué te iba a decir? Estaba recordando que en realidad yo siempre cuento que empecé a investigar la historia familiar
pues, por mi abuelo, por el amor que él me inspiró las 3 veces que lo vi en mi vida. Pero sí, en verdad, cuando me empecé a convertir en genealogista al uso, tuve un sueño, yo no le doy mucha importancia así como muy trascendental, ¿vale? Que tenía que ir al cementerio, entonces fuimos al cementerio y a quien buscábamos los antepasados, pues toda la familia estaba allí porque era un pueblo bastante aislado, ¿vale? Entonces, claro, fue ir al cementerio y apuntar este apellido y después ir atando cabos, ¿no? Entonces, es verdad que cada fuente, cada cosa que hay va a desaparecer, yo creo que nos da desesperación, ¿no? Porque tú decías, el registro civil se está perdiendo, el cementerio se está perdiendo, ¿no? Sí, No, y nos da tanta sí, sí. pena porque ya yo hace algunos años que estoy investigando y por la ley de protección de datos hay cosas que ya, bueno, yo misma, mi perfil, ¿no? He tenido que cambiar mis apellidos o poner iniciales, pues bueno, por una cuestión de la empresa, bueno, de cuestiones profesionales. Pero te das cuenta cómo todo va cambiando rápidamente. Por un lado tenemos más acceso a Internet y por otro lado Sí. menos información de lo que buscamos, ¿no? Menos pistas. Diferentes restricciones. Claro, Sí. entonces, bueno. Por eso hay que apurarse. O sea, la primera que hay que hacer es aprovechar la memoria de los abuelos, de los tíos, porque también a lo largo de todos estos años también he visto como muchos de ellos, por supuesto, los más ancianos van partiendo, y por ahí no tuve la oportunidad de entrevistarlos, Claro. ¿no? Y tenía información a lo mejor que era clave en su cabeza, solamente tenías que acercarte, visitarlo, o a una llamada telefónica, o a una carta. Yo he escrito cartas a parientes ahí en el Paraguay, me han contestado. Y porque a veces tienes que manejarte así, son personas muy ancianas y no manejan el internet, entonces tenés que mandar una carta. Claro. Y hay que aprovechar primero la memoria de ellos y después, claro, acercarse a los registros, a los cementerios. Y cada uno, como decía vos, va a tener sus dificultades. Sí. Pero qué lindo que es cuando la podés superar. Sí, Cuando sí, cuando encontrás. alguien te manda un registro, cuando estás buscando algo, cuando hay una coincidencia de ADN, ahí alguien me dijo, Uy, hola José Pedro Acosta, hace tanto que no te veo, ¿qué tal? Bienvenido. Que decía que tiene una coincidencia de ADN conmigo, ¿no? Yo tengo un montón de test de ADN de la familia ahí puestos y digo, bueno, espero que no sea un 0,3%. Porque eso ya es muy difícil de determinar. Pero bueno, le voy a echar un vistazo. Alan, eso va a evolucionar. ¿eh? El tema del ADN va a seguir evolucionando. Claro, Esa es mi gran esperanza de que todos nos vamos a conectar gracias al a ADN. mí me da la sensación, al final dirán, bueno, ella habla así porque trabaja para MyHeritage, pero no. No, porque incluso a mis hijos pequeños les tengo que hacer el test de ADN, no se los he hecho. Entonces, hay que tenerlo capturado, porque el tema es como el abuelo ese que tú dices, Alan, que se muere. Este es el momento de tenerlo, no importa ni en qué empresa, sí, ni cómo, pero tenerlo, ¿no? Porque después la persona ya no está, Podrías pues hacer un algo. examen de ADN a él, Claro. ¿no? Eso está diciendo. Claro, para conservar un registro de ADN de él, Sí, claro, porque o de no ella. sabes cuánto vaya avanzando la tecnología y eso que recopilaste pues te va a servir luego, ¿no? Entonces es importante Claro. tenerlo. Yo creo que si tienen la oportunidad, si son genealogistas, no desprecien el ADN, tómenlo como algo más, una herramienta más. Es verdad que le falta afinar mucho. Ya nos gustaría a Sí. nosotros que fuera más preciso. Son estimaciones por ahora, pero por lo menos nosotros, por ejemplo, ya tenemos una base de 4,5 millones de personas. Y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que es muy bueno para todos. Sí tengo que recordar que Muy bueno. MyHeritage se ha comprometido a que nunca va a vender los datos ni los va a ceder ni a farmacéuticas ni a otro tipo de empresas que puedan negociar con ellos y tampoco puede entrar ni el FBI ni ningún tipo de ente así para buscar datos, ¿vale? Están nuestras políticas y han sido Perfecto. muy claros, siempre remarcándolo. Bueno, amigos, Alan, yo te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias. Yo soy el ¿Vale? Y agradecido. estás invitado para venir a hablar del tema genealógico que quieras, que a lo mejor pues tienes mucha experiencia, ya decías tú, de otras cosas que te gustaría hablar. Y yo creo que la gente siempre está ávida por aprender y
Bueno, y siempre tenemos que aprender, ¿no? O repasar cosas. Así que, Muchísimas gracias, Sonia. Sí, bueno, de cada uno de estos puntos que hoy tocamos, podemos hacer una charla de una hora o más. Así que en algún futuro, cuando vos quieras, también yo te voy a escribir o me vale, podés genial. avisar y vemos qué hacemos. Y veo que hay muchas preguntas, ahora voy a meterme y contesto algunas ahí en Ah, el chat. vale, genial. Genial, Alan, sí, porque ya es un poco tarde. Sí, Hemos sí, pasado un poco. perdón. No, no pasa nada. Así es que evidentemente la gente igual tiene planeado una hora, no pasa nada. Yo, mis hijos, creo que mi esposo ya les está dando a comer, así que no pasa nada en Está cenar, bien. no pasa nada. Pero amigos, yo, ¿con qué los dejo? Los dejo con, importante, va a haber por San Valentín acceso a registro gratuito. Creo que no podía decir esto todavía. Bueno, ustedes lean el blog, que lo vamos a publicar ya súper pronto. Si no es hoy, será mañana. Seguramente también va a haber un concurso. Entonces, quienes no tienen cuenta gratuita o premium para acceder a cuestiones, saben que siempre hay promociones. Hemos lanzado MyHeritage in Color, hemos lanzado el reparador de fotos que pone los rostros más claros. Y ahora también un restaurador del color, que si una foto está amarillenta, pues vuelve a la vida nuevamente, ¿vale? Entonces prueben las herramientas y luego, sí, ya viene Rustec, para quienes se quieran apuntar, es algo que organiza Family Search, se escribe R-O-O-T-S-T-S-H, Rustec. Es gratuito este año para todo el mundo online y MyHeritage, si no me equivoco, va a tener 100 clases o más. Entonces todas las empresas, todos van a estar ahí, van a haber clases en español y es donde las grandes empresas damos las novedades más importantes, ¿vale? Las tecnologías más importantes que se desarrollan. Así que apúntense, Buenísimo. ¿vale? Si no, Alan seguramente que conoce el enlace, lo pone ahí abajo, es gratuito para todo el mundo. Bueno, Sí, sí. un abrazo grande para todos. Cuídense mucho, porfa. Cuídense mucho. Tengan cuidado y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Adiós, Alan. Muy bien. Gracias, Sonia. Adiós. Hasta luego. Gracias por Adiós. todo.